Ruth desde el versículo 7 del capítulo 1. Dice así: Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que sea tu Espíritu, Señor, hablando a tu pueblo. Damos gracias por Congregación La Iglesia. Damos gracias por las iglesias en Bogotá, Señor, que predican el Evangelio. Y pedimos una vez más que hables a nuestro corazón, que al exponer las Escrituras nuestro corazón sea convencido de la necesidad de vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con nuestra serie del Evangelio según Ruth, y el segundo tema se llama La vida y las decisiones. Vamos a ver la vida y las decisiones. Este es un libro hermoso, como les dije al principio. Vamos a seguir aprendiendo de él. Cada sermón va a traer enseñanza a nuestro corazón. Algo que ya deberíamos saber es que en la vida hay que tomar decisiones constantemente, y que de ello depende mucho la clase de vida que nosotros tengamos en el futuro. Hay decisiones pequeñas que tomamos todos los días, pero también hay decisiones grandes que no se toman todos los días, pero que llegan momentos donde tenemos que ¿qué? Decidir. La historia que vamos a ver hoy está basada en las tres mujeres que quedaron solas. Deben asumir las consecuencias de la muerte de los varones. Una mujer sin esposo, sin hijos, parece un futuro oscuro el de Noemí. O sea, cuando usted lee el pasaje dice difícil. Perdió su esposo, perdió sus hijos, tiene dos mujeres jóvenes, y como vimos hace 8 días, el valor de la mujer en la cultura de esa época era bastante bajo. La ubican en el punto número 16 de la escala de valores. Primero los hombres, segundo los hombres, no mentiras, primero los hombres, luego seguían muchas cosas, pero la mujer no le daban el valor que ella tenía. Mirar la vida de ellas nos va a llevar a entender el valor de una decisión y a entender cómo Dios obra en esta familia. De hecho, ellas están allí. ¿Por qué ellas están allí? Por una mala decisión. ¿De quién? De Elimelec. De Dios es mi rey. Hay que recordar, ¿no? Dios es mi rey. Se fue a donde ¿qué? ¿Cuál es tu padre? Entonces, está en una mala decisión. Está en una casa del pan y se va a aguantar hambre. Hay gente que hace eso constantemente. En versículo 6, miremos ahí, vimos una luz de esperanza.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. Dijimos hace 8 días que ¿qué hizo Noemí? ¿Vio? Oyó. Ella no vio pan, ella oyó. Alguien por ahí comentó, dijo, uy, en Belén volvió a haber siembra, volvió a haber fruto. La gente está bien, están comiendo buen pan. Otra vez están produciendo buen pan allá en la casa del pan. Y ella oyó y eso trajo esperanza. Siempre que reconocemos, escuche, dónde estamos y por qué estamos ahí, hay esperanza. Si usted en este momento está atravesando alguna crisis, porque partimos del sermón de hace 8 días, el amor y la crisis siempre están juntos, parta de este principio. Es necesario reconocer dónde estamos y por qué estamos allí. Casi siempre es por malas decisiones. Si eso es así, tendremos la oportunidad de regresar a donde estábamos y continuar nuestro camino. En ese regreso siempre hallaremos oposición y es ahí donde necesitamos aplicar las verdades que conocemos y confiar que el Señor nos ayudará y estará siempre con nosotros. Cuando nos desviamos por una decisión, puede ser en un día, en un instante, para volver a empezar donde estábamos, es necesario reconocer por qué estamos ahí, qué hicimos mal, pero al tratar otra vez de volver, vamos a encontrar ¿qué? Oposición. Vamos a ver esta decisión que tienen que tomar las nueras para escoger si ellas vuelven a Belén, a la casa del pan, o se quedan en Moab. ¿Quién es tu padre? Te vamos a ver la primera parte y es el versículo 7. Solo vamos a mirar el versículo 7. Volver, no es la canción, aclaro, ¿sí? No es la canción porque eso es lo primero que le llega a usted a la mente cuando la ha escuchado alguna vez por ahí en algún lugar incorrecto, ¿sí? No es volver, volver y volver otra vez, no. Volver, una palabra que dice mucho, ¿cierto? Es una palabra que a veces no le ponemos cuidado. Su aplicación común encierra muchas cosas, escuche. Estamos repitiendo esa palabra en acciones todos los días. Aunque usted no crea, esta palabra hace parte de la vida cotidiana del ser humano. Vuelvo a trabajar, ayer trabajé y mañana ¿qué? Vuelvo a trabajar, es un ejemplo. Ayer se puso brava y otra vez se volvió a poner brava, es otro ejemplo. Ayer el marido no quiso hacer caso, hoy tampoco hace caso, volvió a hacer lo mismo. Son ejemplos diarios, lo vivimos diariamente, el volver a hacer muchas acciones. Hay que volver a bañarse, por ejemplo, ese es un detalle importante, para venir a la iglesia también. Bueno, hay que volver a bañarse. Pero escuche, volvemos a pecar, volvemos a fallar, volvemos a Dios también, en ese proceso también lo aplicamos y volvemos a hacer muchas cosas que son incorrectas, como también estamos a veces haciendo cosas ¿qué? Correctas. Es una dualidad en el ser humano que no es fácil de entender. En el sentido en que es usada la palabra aquí, es impresionante. Entre el versículo 6 y el versículo 22 aparece más de 12 veces la palabra volver. Para que sepan, cuando usted estudia un capítulo, tiene que encontrar una palabra especial. Y en este caso, ¿cuál palabra especial? Volver. Noemí quiere volver a Belén, quiere cambiar el curso de su vida. Si usted lo detalla, lo va a ir viendo ahorita que vamos a encontrar esa palabra repetitivamente. Hasta el 22 está más de 12 veces, pero nosotros vamos a ir hasta el 18. Aunque se está hablando de un cambio de curso, también esa frase se usa para hablar de arrepentimiento, volver al Señor. Eso es lo que va a pasar acá. Ellas se salieron por causa de una decisión mal tomada del sacerdote y ahora ellas quieren volver porque han escuchado que hay una oportunidad. Es Noemí la que está volviendo. Noemí sola, ella está tomando una decisión, ella está dejando libre a sus nueras. Orfa significa obstinada en el original. ¿Quién sabe por qué significará eso? Pero pues nos da la respuesta de por qué se quedó. Ruth significa amiga o vecina,
también nos da la respuesta por qué se fue. Era una mujer amiga y quería ser vecina de un lugar correcto. Tenga cuidado con los vecinos, ¿no? Tenga cuidado con los amigos. Y más duro, tenga cuidado con los familiares. Te pueden estar desviando de la verdad. Comenzaron a caminar para volver a la casa del pan. Ahí dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Nosotros fuimos libertados como iglesia para caminar siempre en la dirección correcta, en este caso una dirección que nos conducirá a Cristo, y debemos permanecer en esa libertad para no estar otra vez en esclavitud. Pero escuche, no es una vida pasiva, es una vida que demanda acciones. Orfa no podía orar y decir, Señor, sácame de aquí. O sea, hay gente que hace eso, ora y espera que Dios meta la mano por la ventana y lo saque y lo lleve a otro lado. O sea, no. Ella hizo una acción, ¿qué dice? Empezó a caminar con sus dos nueras, imagínense la anciana con esas dos muchachas, pensando en ellas, diciendo, ¿será que sí las llevo o no las llevo? ¿O me voy sola? Al fin y al cabo es mi tierra, yo vuelvo a mi tierra. Ella tenía su tierra en Belén, pero las dos muchachas no conocían Belén, ellas eran ¿de dónde? De Moab. Ella podría pensar, dejémoslas allí. Cuando volvemos nuestro corazón a Dios, algunos avanzarán con nosotros, escuche, otros se quedarán en la tierra de Moab, porque no saben quién es su padre. ¿Quién es tu padre? Si no sabes, te quedas en Moab, en la tierra, preguntándote toda la vida, ¿quién es tu padre? Mientras que como algunos ya saben, entonces Ruth ya conocía, Noemí ya le había explicado tal vez en alguna ocasión, y ella va a seguir el camino de Noemí, pero no por Noemí solamente, sino por ¿quién? Por el Señor. Este camino es un camino desierto, ¿no? Tengan en cuenta eso, no era por verdes praderas, no, era un camino desierto. Y así es el camino del arrepentimiento, es el mismo camino que recorrió 10 años antes y no volvió igual como se fue, volvió peor. Había perdido todo y no consiguió lo que esperaba. 10 años antes Noemí salió de Moab, de Belén para Moab. Ahora tiene que recorrer el mismo camino y llegar allá, como dicen, con la cabeza agachada, reconociendo y entendiendo que aunque no fue culpa de ella, ella recibió las consecuencias de la mala decisión de Elimelec, y los versos nos lo van a enseñar. ¿Qué futuro tendrían estas dos jóvenes con una anciana? ¿Qué futuro les esperaba? Entonces recuerde, para volver, cerremos ese punto, hay que pasar un desierto siempre para volver, y no vuelves igual, tienes que reconocer que has fallado y que necesitas a Cristo otra vez en tu corazón. Si en algún momento lo perdiste de vista, ellas lo perdieron ¿cuántos años? 10. Hay gente que lo pierde un día, pero un día también hay que ¿qué? Volver. Un día necesitas volver a la mañana siguiente. Sí, no espere 10 años, un día es suficiente para querer volver al Señor. Segundo, la encrucijada. No es una novela, ¿no? La encrucijada. Versículo 8 al 13. Sí, porque ya alguno dice, uy, yo vi esa novela, La encrucijada. Del 8 al 13. Dice que aquí vamos a ver el corazón de Noemí. Es un corazón que se interesa por el bienestar de los demás, es decir, de sus dos nueras. Ella no es una mujer egoísta, ella no está pensando en ella. ¿Por qué se llama encrucijada? Porque es una encrucijada saber qué son sus nueras realmente. Ella va a probar el corazón de ellas. También reconocer que ella no puede ayudarles, es una anciana. También reconocer que son mujeres jóvenes, tienen derecho a rehacer sus vidas, se pueden casar y tener familia. O sencillamente pueden volverse a su casa y Noemí seguir su vida sola y ya. Todo eso pasa por la cabeza de Noemí. Miremos el versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Después de haber salido las tres mujeres, imagínense la escena, están en Moab y dicen, nos vamos las tres. Pero ya habían caminado un poco y por el camino Noemí le dice a ellas, volveos cada una a la casa de su madre. Es una escena triste, volver sin nada. Lo único que podría ayudarle a Noemí es que ellas hubieran vuelto con ella las dos. Si ella vuelve sola, vuelve más derrotada, sola. Perdió su marido, perdió sus tres hijos, sus dos hijos y ni siquiera las nueras. Está en esa lucha en el corazón de Noemí, pero hay una lucha más fuerte en el corazón de las dos nueras. Noemí tiene un corazón agradecido. Ella les dice ahí en el versículo al final, dice, Jehová haga con vosotras, ¿qué? Misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Muestra que ellas dos fueron hospitalarias en Moab. ¿Con quién? Con los dos maridos y con el marido de Noemí y con ella misma. Es decir, encontraron de pronto alguien que les ayudó en Moab. Ella le está diciendo, Dios les haga misericordia porque ustedes también hicieron misericordia. ¿Con quién? Con mis hijos, con mi marido y conmigo. ¿Sí ve? Eso es un corazón agradecido. Ella está reconociendo que en alguna manera ellas la ayudaron o ayudaron a su familia durante esos 10 años. Es decir, hubo una relación, ¿qué? Familiar. 10 años es suficiente para crear una relación familiar. Dice, ser esposas de sus hijos hacía que hubiera una unión en el corazón de Noemí con ellas. Hay suegras que aman a sus yernos y son como sus hijos. Y hay suegras que aman a sus nueras y son como sus hijas. No todas, aclaro, pero la mayoría debería ser, ese debería ser el derecho. La historia de las suegras es muy triste y siempre hacen el bullying con las suegras, ¿no? Pero la verdad es que en Cristo la suegra debe ser una mamá con su yerno o con su nuera. Pasan a ser hijos, un hijo más y ella tiene, de hecho el texto lo va a decir más adelante, no me quiero adelantar, cuando a ella le dijeron que Ruth era mejor que ¿qué? Que 7 hijos, o sea era una hija fiel. Versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso, note ese corazón tan bonito de Noemí, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Es el corazón de una mujer sabia en ese momento. Vayan y cásense, les está diciendo. Disfruten sus vidas, ustedes son jóvenes, lo merecen. Dice que ellas alzaron su voz y lloraron, una separación significativa porque quizás nunca se volverían a ver. Son dos pueblos absolutamente diferentes. Significaba cerrar un ciclo en la vida de ellas, de esa relación. Así es la vida de nosotros, iglesia. Hay momentos en que tenemos que cerrar relaciones que van a doler y quizás nunca volvamos a ver a esas personas. O quizás nunca la relación volverá a ser igual, pero siempre debemos tomar la decisión correcta. Por eso se llama la vida y las decisiones. Implica dejar personas, crear nuevas relaciones, pero siempre, escuche, siempre debemos saber que eso está en el plan de Dios. Versículo 10, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pareciera que ellas querían ir con Noemí. En este momento ellas quieren ir con Noemí. Iremos contigo a tu pueblo, le dijeron. Eso fue lo que ellas dijeron, pero el corazón de Noemí es el de una anciana verdadera. Aquí está para las mujeres el corazón de una anciana bíblica, de una anciana que tiene un corazón para el Señor, independiente de su aflicción, independiente de su dolor, de su fracaso, ella conserva el corazón para Dios. Dice que las hace reflexionar para que no decidan a la ligera. Ellas dicen, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11. Noemí respondió, aquí está la sabiduría, volveos hijas mías. 2 veces le dijo, ¿no? En el 9 les dijo que se fueran y se casaran y se pusieron a llorar todas 3, ¿sí? En el 11 vuelve y le dice, vuelvan hijas mías. Y le dice, miren lo que le dice tan sabia, ¿para qué habéis de ir conmigo? O sea, ¿para qué se van con una anciana que no tiene nada que ofrecerles? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Recuerden que en la época, en el contexto histórico y cultural del texto, una mujer era honrada por tener ¿qué? Marido. Subía de estatus, era respetada. Todo el mundo la alababa porque se casó. El no casarse era difícil para una mujer la vida. Tenía que sufrir, empezando porque era rechazada por todo el mundo porque decían, ¿por qué no se casó? ¿Sí? Pero cuando se casaban, crecían en estatus, digámoslo así. Entonces ella dice, yo no tengo más hijos. Hay una ley que se llama la ley del levirato en el Antiguo Testamento, que establecía que si una mujer se casaba en una familia y el esposo moría, el hermano tenía que asumir a la cuñada y hacerla ¿qué? Su esposa. Y tener hijos con ella, y esos hijos eran contados como hijos del hermano muerto. Pero ella dice, yo no tengo más hijos. O sea, a veces no entendemos la situación. Metamos en el corazón de Noemí. Ella hubiese querido tener ¿qué? Más hijos. ¿Para qué? Para llevárselas de una, decir, vámonos, yo tengo más hijos y vamos a Belén y allí establecemos una familia. Pero ella sabía que era muy difícil lidiar con dos mujeres solas, ella tercera, sola también y sin hombres. Pero la actitud es espectacular, la de Noemí, consciente que sus familias, las familias de las nueras están en Moab, les dice mejor que se queden con sus padres. Luego les dice, ¿para qué han de ir conmigo? O sea, ¿acaso yo tengo más hijos? Versículo 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy ¿qué? Vieja para tener marido. No sé, es difícil calcular la edad de Noemí, pero si ella dice que no podía tener marido, tal vez sí estaba grande ya. Luego dice, y aunque dijese, vea, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos. O sea, ella dice, de pronto pues si apareciera alguien, de pronto todavía alcanzo a quedar, a procrear. O sea, que no estaba tampoco tan deteriorada, todavía no estaba tan vieja. Era vieja, pero no era tan vieja porque ella dice, bueno, pero de pronto si apareciese un marido y aún durmiese con él, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? 20 años. Eran 15 a 20 años porque a los muchachos los entregaban después de los 15. 18 ya estaba listo para ser marido. Sale por marido de una vez, o sea, ¿sí? Era una bendición, acuérdese, que recibía la dote, ¿quién? El hombre. Perdón, los papás recibían la dote. Entonces, claro, tener hijos era despacharlos rápido para que la familia se multiplicara. En esa época no era como ahora, no quiero tener hijos. O sea, no quiero tener hijos. No, esa frase no existe. En la cultura bíblica no existe esa clase. Todas querían ¿qué? Hartos hijos, no uno. Entre más hijos, más bendición para las familias. Más manos para trabajar, más comida, porque Dios bendice conforme a lo que usted es. Por eso la gente dice, no, es que quiero un niño. No, es que la situación, Dios dice, no quiere que lo bendiga todavía. Siga así, tranquilo, ¿sí? Dios bendice porque es un mandamiento. No es un invento de la iglesia, es un mandato casarse y tener hijos. La Biblia dice que, ¿qué dijo Dios a Adán? Vaya y haga una empresa y trabaje y que le vaya bien a Adán. O sea, no. Le dijo, multiplíquese, fructifique, llene la tierra de gente, llene la tierra Adán y Eva, o sea, a la tarea. Listo, eso le dijo Dios a Adán. La gente no entiende. Una de las cosas bíblicas que se ha perdido en las generaciones es esa. ¿Cómo evangelizan los musulmanes? Con hijos. 15 hijos tienen los musulmanes mínimo, 10 a 15. En 20 años cambian un barrio. Se lo llenan de musulmanes y ya ponen su cultura ahí, todas sus tradiciones. Llegan a una ciudad y la invaden. En 30 años ya esa ciudad tiene principios musulmanes. Ellos evangelizan de esa manera, con vidas, con personas. La iglesia no ha entendido eso. Que tener creyentes, un hijo de un creyente tiene 90% de ser más creyente que un impío, que una persona del mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces dice, versículo 13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos?
no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noten lo que dice. Noemí sabe que su edad no puede tener hijos y que si aún los tuviera, toca esperar mucho tiempo. Noemí es clara con sus nueras, no quiere que las sigan esperando porque ella las ama realmente y dice, me interesa que ustedes estén ¿qué? Bien. Cerramos este punto con la parte final del versículo 13 que es muy interesante. Cuando Noemí dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Este es un reconocimiento, escuche, de la doctrina de la soberanía y la providencia divina. Noemí está diciendo, Él es soberano y Él puede hacer conmigo lo que bien le parezca. Ella es consciente que ella no se vino sola para esa tierra, pero ella es consciente que se sujetó ¿a quién? A su marido. Y ella dice, la mano del Señor ha salido sobre mí. Ella sabe que todo lo que pasa en su vida, iglesia, está en las manos de Dios. En eso debemos reflexionar nosotros, porque se piensa que de Dios solo procede lo bueno y eso nos gusta. Usted solo quiere de Dios ¿qué? Bendiciones. ¿Sabe qué es eso? Tener a un Dios al cual quieres usar. Es como cuando tienes una pareja y quieres ¿qué? Usarla, obtener algo de ella. Dios no se deja usar. De Dios procede el bien, la bendición y la maldición. Dios da la vida y Dios la quita. Dios permite la herida y Dios la sana. Dios da la riqueza y Dios permite la pobreza. Es Dios soberano en todas las cosas y Noemí lo sabe. Ella está diciendo esto, todo lo que ha pasado tiene que ver conmigo, le dice a las muchachas. No son ustedes responsables de lo que pasó a nuestra familia. ¿Sí ve? Eso se llama una persona madura, un creyente que no le echa la culpa a las circunstancias ni involucra a los demás. Es mi responsabilidad. El grado de luz que ella tiene es superior al de sus nueras. Está reconociendo que todo lo sucedido es porque abandonaron la casa del pan y tomaron un camino equivocado. Ella lo sabe. Que el juicio de Dios le alcanzó y eso le ha producido amargura en su corazón. Alegre, perdió su alegría. Hay momentos donde Dios permite que el gozo sea difícil de hallar. Hay momentos donde Dios permite que las circunstancias nos alcancen para que valoremos el caminar con el Señor y perdemos alegría y viene ¿qué? Amargura. Pero ella sabe que volver a casa traerá ¿qué? Gozo. El Señor le otorgará gozo otra vez y conoce la misericordia, porque ella ya la nombró, ¿sí? Dice que ahí la nombró anterior, cuando dijo que ellas habían hecho misericordia. Ella conoce a Jehová, al Señor. Amén. Tercero, unidos en Él. Versículo 14 al 18. Unidos en Él. Luego de todo este diálogo que ha tenido Noemí con las jovencitas, mostrándoles el panorama, diciéndoles que ella no tiene nada que ofrecer, vamos a ver la redacción de Orfa y la redacción de Ruth, y todos tenemos una Orfa y una Ruth por dentro. Eso determina nuestras decisiones. Que el Señor te muestre quién eres, Orfa o Ruth. Amén. Si eres Orfa, hay oportunidad todavía de arrepentimiento. Y si eres Ruth, sigue caminando, que llegará a vos. En cualquier momento el Redentor aparecerá y aclarará nuestras dudas. Nosotros también somos extranjeros, iglesia, según la palabra. Todos los que estamos aquí somos extranjeros del pueblo de Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios. Estábamos separados de Dios por el pecado. Versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y ¿qué? Lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esto es interesantísimo. Aquí, este es el punto que me encanta y el punto es para nosotros porque es el evangelio de Jesucristo. El hecho que aquí esté resaltado otra vez que lloraron, porque ya había pasado, ¿no? ¿Dónde lloraron? Antes cuando se iban a despedir. Muestran la intensidad de la escena. Pensemos en un momento, Orfa, la obstinada, quizás ella pensó en todo lo que le dijo Noemí.
Todas esas palabras dieron en el corazón de Orfa y ella dijo, me devuelvo a mi casa, no me voy con esto. Ella tiene razón, está muy vieja, no tiene nada que ofrecerme, yo me devuelvo a mi casa. Me devuelvo donde mis padres, dijo Orfa, y empezaré de nuevo. No se habla más de ella, pero la historia nunca deja de hablar de Ruth. Esa es la última vez que escuchamos de Orfa. Se fue a su casa y ya. Pero nunca se vuelve a hablar de ella en la Biblia, mientras que de Ruth se habla en los evangelios. Su decisión marcó la historia. Por su decisión, nosotros hacemos parte de ese plan de salvación con el Mesías. El término hebreo que se usa para la palabra que está ahí, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó. La palabra quedó en hebreo es davak, con D, y sea al final, davak, y su significado es más allá de quedarse en un lugar. ¿Sí entiende? Significa se unió a ella. Es el mismo término que se usa en Génesis 2:24 cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Unirá es davak, es el mismo término unir. Era una unión donde las dos iban a ser una en Cristo. Esa es la unión de los hermanos. Si usted es hermano de una iglesia bíblica y pertenece al Señor y ha nacido de nuevo, estamos unidos en uno con Cristo. No somos ruedas sueltas, somos uno con Cristo. Se unió a ella, dice, se volvió una con Noemí. Era una decisión para siempre. Está renunciando a todo por ir con una anciana. A todo, está renunciando a su cultura, a sus padres, a su familia, a su entorno. Eso es un cristiano. El cristiano siempre tendrá que renunciar ¿a qué? A todo. Lo que pasa es que le cuesta, entonces Dios tiene que arrebatarle. Si el cristiano lo entregara todo, sería ¿qué? Más fácil. Pero como no lo entrega, el Señor le va rompiendo. Martillo en mano y mucho fuego, dice. Entonces dice que se está refiriendo a la fe de Ruth. Ella ha adoptado la fe de Noemí, ella tiene la fe de Abraham, la fe de Isaac y la fe de ¿quién? De Jacob. Ella es hebrea en su corazón. Se ha convertido a Noemí, a la fe de Noemí, que está centrada en ¿quién? En el Dios de las Escrituras. Pregunta, ¿qué habría visto Ruth en Noemí para tomar esa decisión? A Cristo. Ella vio una anciana sabia, vio una mujer que entendía la providencia, que entendía la soberanía, vio una mujer que sabía que lo que estaba viviendo era también de parte de ¿quién? Del Señor. Versículo 15. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vamos subiendo en intención. Noemí le dice a Ruth, Orfa se va a quedar en Moab. ¿En casa de quién es tu padre? Tú también puedes irte, Ruth. No hay problema, yo puedo seguir sola. Noemí no está convenciendo a nadie. El cristiano no convence a nadie de su fe. Él la muestra, él la vive. Dice que está dejando que la decisión sea ¿qué? Verdadera. ¿Sí ve? Ella no está forzando, no está ofreciendo nada. Así es el evangelio. El evangelio no necesita nuestra ayuda, solo debe ser predicado. Él convence a un alma, a una vida. Dios convence de pecado. No quiere que forcemos a las personas. Él los trae por gracia. Y Noemí está haciendo exactamente lo mismo. Versículo 16. Pero antes de pasar ahí, otra persona besó y abandonó. Judas. Orfa le dio un beso y se fue. Dejó a Noemí. Judas se despidió de Cristo ¿con qué? Con un beso. Entonces un beso no es siempre lo que pensamos. Abandonó a la suegrilla. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo,
Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este es el evangelio pleno. No me ruegues que te deje, le dice a Noemí. Unirse, algo tan cerca. Es diferente cuando te unes en un matrimonio que cuando te unes a alguien que es pobre, desvalido, anciano y no tiene nada atractivo. Noemí es pobre, es anciana, no tiene dinero, no tiene posesiones, no tiene nada que atractivo. Es diferente cuando te unes a un esposo, porque promete honrarte, respetarte, cuidarte, tiene que proveerte, es su deber, es su derecho, y tienen toda una vida para disfrutar del amor juntos. Pero ella se está uniendo a alguien que no tiene nada, que no tiene atractivo. Pero el profeta lo dijo mejor: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. No había nada hermoso en Jesús en la cruz para que tú y yo nos pudiéramos unir a él. No prometió nada. ¿Sabe por qué no prometió nada? Porque él es todo. Cuando tú eres todo, no necesitas prometerle nada a nadie. Él es todo. Solo pobreza, calamidad, dificultad, pruebas, pero Ruth tiene que decidir si se va a la derecha o se va a la izquierda, no por lo que le pueda dar, sino por lo que ella es. Si vienes a Cristo por lo que te da, estás engañado. Pero si vienes a Cristo por lo que es, eres salvo por gracia, por fe. Así es el evangelio. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Tu Dios es el mismo Dios de Cristo? ¿Tu pueblo es el mismo pueblo de Cristo? ¿Estás dispuesto a morir como Cristo murió en una cruz? Tú no vas a morir en una cruz, pero debes morir a diario a tu orgullo y a tu arrogancia y a tu soberbia para poder seguir al Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Es un pacto entre Noemí y Dios, pero eso no pasó solo allí. Hoy podemos, como Orfa y como Ruth, tener la oportunidad de decidir. El Señor te da libertad de irte. El camino del mundo es ancho y espacioso, y el camino hacia Cristo es angosto y difícil. Habrá dificultades, luchas, tribulaciones. Dios no quiere que camines a Belén pensando en Moab. Por eso ella no la convenció. Ella quería que ella tomara una decisión voluntaria, Orfa, como la toma Ruth. Dios no quiere que tú vayas a la casa del Padre pensando quién es tu Padre y no tengas seguridad de que Dios es tu Padre. Él quiere que camines como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Puede que pierdas muchas cosas en ese camino. Escucha: amigos, trabajos, metas personales, posición, buena fama, familiares. Pero la Escritura es clara: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y ¿qué? Sígame. Seguir a Jesús nos costará todo, no solo dejar algo. Después de todo, dejar algo es fácil. Es más fácil dejar que entregar. A veces usted deja porque le toca, pero es diferente cuando voluntariamente usted le dice: Señor, yo quiero entregarte mi vida. O sea, de hecho, ni siquiera es mía. Después de lo que has escuchado, ¿quieres seguirlo o quieres volver a Moab? Piensa en eso. ¿Quieres seguir a Cristo como Ruth o quieres volver a Moab como Orfa, a tu antigua vida? Si no puedes seguirlo, dale un beso y déjalo, como hizo Judas con Jesús. Vuelve a tu vida ancha y sin limitaciones, porque el evangelio te costará siempre. El evangelio nos va a costar. O dile a Cristo: no me ruegues que te deje.
Donde tú vayas, yo iré, seguiré tus pasos. ¿Ha producido eso en ti, Jesús? ¿Ha producido en ti el amor irresistible de Cristo, que tú puedas decirle y rogarle todos los días y decirle, no me pidas que te deje? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Cristo, no me pidas que te deje. Eso hace el amor irresistible de Jesús. Si no lo conoces, puedes conocerlo todavía. Si estás caminando con Él y no lo conoces, todavía puedes conocerlo. Marcos 8:35 dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si Orfa hubiera sabido cómo termina esta historia en el capítulo 4, jamás hubiera dejado a Noemí. Ruth no sabía nada, pero tenía fe. Ella ha decidido perderlo todo por amor a Noemí, pero encontró salvación. Orfa, buscando la felicidad, perdió la felicidad, la salvación auténtica. Ruth se quedó no por lo que Noemí ofrecía, sino por la promesa que oyó en el versículo 6. Hay pan en la casa del pan. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte nos separa por un instante de Cristo para llevarnos a la gloria. Nada te puede separar de Cristo. Romanos 8. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni lo oculto, dice, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte te separará un instante porque separará la carne. Eso es lo que se va a separar, la carne, porque la carne no puede heredar la gloria. Pero en el momento volverás a ser reunido con Él. Mira a la cruz y di lo mismo como creyente. Donde tú murieres, moriré yo. Donde tú vivieres, Cristo, yo viviré. Así es como es el Evangelio. Donde Él muere, el cristiano tiene que morir. ¿Dónde? En la cruz, a diario. Donde Él vive, vivimos. Porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares ¿qué? Celestiales. En la historia de hoy hay 3 mujeres desvalidas. En la cruz hay 3 hombres crucificados. Uno escogió su propia vida y el otro escogió a Jesús. Orfa y Ruth. En la cruz del Calvario está el ladrón que escogió su vida y renegar de Cristo, y está el ladrón que le dijo, creo en ti, Jesús, tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Y dice que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un moribundo escogió la vida, sabiendo que no tenía nada que entregar. ¿Qué tenía que entregar ese ladrón? Nada. Pero usted tampoco tiene nada que entregar y yo. No crea que es que usted tiene algo que entregar, no se equivoque. Ninguno tenemos nada que entregar, estamos igual al ladrón de la cruz. A un paso de la gracia y si no volvemos en sí a tiempo, a un paso de perder quizás. Los que ven a Jesús crucificado no ven lo que Él puede dar, sino por lo que Él es, porque es lo único que quieres y es lo único que deseas. Cuando tú amas a Jesús de corazón, con el tiempo a ti no te importa si Él te da o no te da, porque ya no quieres lo que da, lo quieres a Él. Ya no te interesa si te responde una oración que estás desesperada o desesperado haciendo. Ya no te importa eso, te importa Cristo. Y le dice, solo quiero que estés conmigo, que no me dejes. Y usted ruega y le dice, no me dejes. Es usted el que ruega y le dice, no me dejes. Acompañar a Noemí fue la salvación de Ruth.
Así hoy podemos caminar con Cristo fieles a Él. No es muy atractivo, pero hallaremos la verdadera salvación. No es muy atractivo porque te van a criticar. Tienes que echarte personas que amas encima que no te aman ya. Que ya no eres el mismo, la misma para ellos, pero tienes que tomar una decisión. Por eso la vida y las decisiones. El Cordero de la cruz se vistió del león, el león de la tribu de Judá vendrá por nosotros. El león es ahora Cristo, ya no es el Cordero de la cruz. El día de salvación es hoy, iglesia. Y pregúntate, ¿detrás de qué corres? O sea, ¿en qué estás gastando tu vida? Los jóvenes que ya conocen dicen creer en Jesús, pero aún coquetean con el mundo. Hoy haz como Ruth y no hagas como Orfa. Amén. Versículo 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí vio a Ruth determinada, que no pudo decirle nada más. ¿Sabe qué hace Dios con un corazón determinado? No le dice nada más, sino lo acompaña. Está con él. Dice, ya te determinaste, ahora sí podemos compartir. Porque estás en Cristo. Porque somos, ¿qué? Uno con Cristo. Vio que Ruth dejaba todo, que solo deseaba estar con ella. ¿Qué restauración para Noemí, ¿no? Dios, no me pidas que te deje y no me dejes nunca. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar y vamos a compartir las aplicaciones, pero pónganse sobre sus pies, por favor, para compartir las aplicaciones. Dice, sigue a Cristo, no por lo que da, sino por lo que Él es. Llévate eso esta mañana para tu casa, esta semana, y medita en eso. Piensa por qué tú vienes a la iglesia. Es importante eso. Piensa por qué haces parte de esta congregación. Quizás tu vida ha mejorado en algunos aspectos desde que estás acá, y eso es motivo de agradecimiento. Pero jamás piense que estás acá por eso. Él es superior a lo que da, porque el premio no lo hemos recibido todavía. Está en la gloria. Ruega que Cristo sea revelado y te quedarás con Él. Si no lo conoces, dile, yo quiero conocerte. Y lo conoces solo a través de las Escrituras, iglesia. Puede que el sermón hoy haya llegado a tu corazón, pero mañana necesitas ir a orar y a leer la palabra y a decirle, te ruego, no me pidas que me vaya, déjame quedar. Como la mujer que le dijo a Jesús que le diera las migajas. Y le dijo, los perros comen de las migajas de debajo de la mesa, dice, pero se alimentan. Las migajas del Señor son poderosas y la abundancia del mundo es podrida, es destructiva. Daña el corazón del ser humano la abundancia que el mundo ofrece. Abundancia en muchas cosas ofrece el mundo. Te destruye. Una migaja del Señor, una mirada de misericordia, basta para que tu vida sea transformada. Que tengamos una fe sincera y verdadera. Padre,